Así es, ya estamos en contacto con Lucio González. Le damos el buen día acá desde el Sistema de Comunicaciones Andina y el programa Revisiones. Buen día, Lucio. Buen día, estimados amigos. Moisés, me ha sido un poco difícil ingresar, por estoy por otro celular. Saludos a cada uno de ustedes. Bien, Lucio, hemos hecho una serie de consideraciones previas mientras estábamos tratando de establecer este contacto que tenía alguna deficiencia técnica. Queremos apelar a tu experiencia como dirigente obrero dentro de la Central Obrera Boliviana. Entonces, en ese aspecto tenemos una serie de interrogantes para posteriormente arribar en un análisis más específico de la coyuntura de candidatos y propuestas. Entonces, haciendo precisamente ese antecedente de tu experiencia dentro de la Central Obrera Boliviana, a ver, ¿cómo ha ido evolucionando la izquierda dentro de lo que viene a ser el contexto de la realidad social del país? ¿Ha cambiado o no la izquierda desde los años, por ejemplo, 40, ¿no?, cuando se formula la tesis de Pulacayo? La tesis de Pulacayo, ¿está vigente, no está vigente? Empezaremos por ahí, porque tú tienes bastante experiencia en las luchas obreras. A ver, primero que nada, las ideas o la ideología de izquierda surge ya desde la Revolución Francesa. Hay los girondinos y los jacobinos. Los jacobinos tenían una posición de izquierda con Robespierre, Saint-Just y Danton y otros. Ellos tenían una posición, una pelea ya en la misma constituyente de la Revolución Francesa entre los parisinos y los marsellleses. Y había otras posiciones mucho más radicales, inclusive que los jacobinos. Por ejemplo, en la historia socialista de la Revolución Francesa de Juárez, ¿sí?, J. Juárez, nos dice claramente que quiénes eran los que avanzaban en esta posición. Bueno, pero ese es un antecedente fundamental. Tú sabes muy bien que la Revolución Francesa tiene una trilogía que dice libertad, fraternidad y justicia. ¿Ya? Esa vieja bandera de la Revolución Francesa se lleva adelante a partir de esa lucha entre girondinos y jacobinos. Ya, pero para ir resumiendo, arribando a la Revolución Rusa, precisamente la Revolución Rusa recupera las posiciones y las banderas no solamente de la libertad, sino de la justicia social, que equivale a decir la lucha por el socialismo. Por eso es que Lenin se reclamaba jacobino, recuperaba mucho de Robespierre. De la misma forma, en la Revolución Rusa hay hasta tres posiciones: los anarquistas, porque son los socialistas revolucionarios; los mencheviques, que digamos están en una posición de centro, conservadores; y los bolcheviques, que tienen una posición mucho más avanzada, fincadas toda su ideología en el marxismo. Dentro del marxismo, también en la revolución bolchevique, en la revolución de Rusia, aparecen grupos, unos cada vez más radicales. Ahí está el ala trotskista, el ala stalinista y, por supuesto, el ala de Plejánov, de Lenin. Por eso es que la revolución rusa, ya que se da en 1917, prácticamente entierra a la Segunda Internacional, donde pululaban, vivían y discutían, debatían, tenían fuerza los kausquistas y los berstenianos, que creían que se debía llegar a la revolución socialista por la vía pacífica, por la vía de las elecciones, que copando parlamentos podían generar mejores días para los trabajadores y resolver la crisis
del capitalismo. Las primeras salas hay de división de Edward Bernstein, que es el primero en decir que no ese es el método, no hay que utilizar la violencia, rechaza la concepción hegeliana, y Kautsky le critica. Kautsky dice que sí, hay que ir combinando ambas posiciones, ¿no? La legal, la ilegal, utilizar el Parlamento, si es necesario también asumir a la vía de la fuerza para tomar el poder. Pero eso lo dice después de 1917, ya, pero en el 20, el 23, cuando ya se va consolidando el proceso revolucionario de Rusia, el propio Kautsky empieza a renegar de sus posiciones, sobre todo porque deja de ser internacionalista. No te olvides que la socialdemocracia en Alemania fueron los primeros en saludar la Revolución Mundial. Ahí se fue al tacho el internacionalismo proletario. Se decía aquella vez que los trabajadores no tenían patria, que la lucha era contra el capital. Sin embargo, en Alemania, en ámbito de su parlamento, los socialdemócratas conducidos por Kautsky tienen una pelea profunda con el grupo de Rosa Luxemburgo y resuelven estos ir a la guerra imperialista, a la guerra de 1910, la Primera Guerra Mundial, y eso obviamente genera una porción de crítica de parte de Lenin, de la Revolución Rusa, fundamentalmente, y todo esto ya es un claro. Bueno, jugando a Bolivia. Toda esta historia obviamente llega a Bolivia en los años 20, 40, con las posiciones de estalinistas, anarquistas y trotskistas. La tesis de Pulacayo, por supuesto que es una tesis trotskista, pero es una copia prácticamente del programa de transición de Trotsky. Ya no es una cosa original que se ha hecho en Bolivia, se ha acomodado, se ha copiado el programa de transición de Trotsky de 1938, el año 46, para la Federación de Mineros. Lucio, a partir de otro, una pregunta, Lucio, sin duda por el factor tiempo del espacio que disponemos. En Bolivia están dadas todavía las condiciones para apuntar ideas izquierdistas, tomando en cuenta justamente estos nuevos actores que se han incorporado a la realidad boliviana y viendo de que no somos una sociedad enteramente capitalista, ¿no? Por lo menos nos califican como precapitalistas y premodernos. ¿Es posible sostener ideas izquierdistas a estas alturas del tiempo? Por supuesto que sí es posible sostener las ideas de izquierda en el siglo XXI, como al igual que pretenden recalentar el plato del viejo liberalismo de 1679 los liberales. Para algunos creen que la dicotomía izquierda y derecha ya no sirve. No es así, sigue. ¿Por qué razón? Porque ambas posiciones, las de los liberales y de los de izquierda, están basadas en ideologías, en visiones de país, en proyectos de sociedad. Y aunque haya la experiencia de la caída del muro de Berlín, aunque digan algunos que Marx ha muerto, precisamente los liberales están haciendo revivir con mayor fuerza a Marx. Y por tanto, las ideas de izquierda siguen vigentes en este pleno siglo XXI. Bien, Lucio, podemos tomar en cuenta lo siguiente. Mira, la evolución de la izquierda ha sido interesante. Hay un replanteamiento de la izquierda con Hugo Chávez, el socialismo del siglo XXI, que va incorporando una serie de derechos de los ambientalistas, indígenas, inclusive de la liga de los trans, gays, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, inclusive personalidades que han tenido una tradición histórica izquierdista, como es el caso de Iván Arias, se declara gay. ¿Y quién puede negar que Filipo ha sido su maestro? El caso de Galindo, que es lesbiana, se declara lesbiana y que ha sido militante del bloque patriótico popular de Rafa Puente.
En ese sentido, inclusive, podemos tomar en cuenta un elemento. Doria Medina es, no sé si presidente o vicepresidente de la Internacional Socialista. Tomando en cuenta esos elementos, ¿cuál es la situación así, los contornos nuevos de la izquierda boliviana? Podemos empezar con ese enfoque para poder, digamos, ingresar a la división, qué sé yo, que puedas hacer, quiénes son los candidatos de izquierda, de derecha, etcétera. Bueno, a ver, cuando hablamos de izquierda, hay pues izquierdas e izquierdas, porque la izquierda es una definición muy general. Ya. Dentro de la izquierda hay posiciones ideológicas claramente definidas. Yo, por ejemplo, me considero marxista guevarista. Es una posición revolucionaria. Otros se consideran estalinistas, leninistas, trotskistas. Entonces, la izquierda es amplia. Ya la izquierda es solamente una posición de un lado, ya que es precisamente la izquierda, pero hay una gama de ideologías ahí. Entonces, ya esto les explicaba por eso en 1917, porque hay una lucha tremenda entre la socialdemocracia y los bolcheviques. Kautsky, Bernstein, todas estas ideas vienen de ahí. La Internacional Socialista a la que responde Doria Medina, pues no es para tomar el poder, transformar la sociedad, es precisamente para maquillar la sociedad del capitalismo. No afecta al capitalismo. No consideraría la concepción hegeliana como conceptuaba Marx. Entonces, ahí es nada más. O sea, el tema de los gays, el tema de otras... transgénero. De particularismo, no están ceñidos con que se puedan agitar estas banderas de este lado de la izquierda. No está ceñido. Porque precisamente ¿qué es la izquierda en su conjunto? Sin tocar en cuenta la específica marxista, guevarista o lo que marxista-leninista. La izquierda después condena, execra, lucha contra el conservadurismo. ¿Y qué es el conservadurismo? El cristianismo, el mercado, que solamente se hable de la libertad y no se quiera llegar a la justicia social, que no se pueda apropiar de los medios de producción, etcétera, etcétera. Entonces, la izquierda tiene, por supuesto, dos posiciones de orden económico, o estatalistas o libre mercado. Entonces, cuando los liberales dicen libertad, libertad, a ver, pregúntales de qué tipo de libertad están hablando. ¿De la libertad de explotar a los trabajadores? ¿De la libertad de saquear nuestros países? ¿De esa libertad abstracta? Porque hasta ahí llegan, pero no hablan de la justicia social. Y la justicia social no solamente contempla repartir dinero a la gente, sino justicia social quiere decir reconocer las particularidades de las personas. El tema de gay, el tema de otras, el tema de la identidad sexual, compromiso, etcétera, etcétera, el tema de la religión, en fin, es un concepto muy amplio. Bien, Lucio, en el ámbito ya electoral, ¿qué partidos o qué candidatos consideras de izquierda para estas elecciones 2025? ¿Habrá candidatos de izquierda? En la definición que he hecho, ya yo considero de todas maneras al más de izquierda. Solo a ellos. ¿Ya? El resto están entre derecha y ultraderecha. ¿Ya? Porque sus posiciones económicas, sus planteamientos programáticos, unos están basados en el libre mercado, otras están basados en mantener el estatalismo. ¿Ya? Y ni siquiera esto tampoco es puro. Nunca ha habido pureza en el planteamiento económico ni aquí ni en ninguna parte del mundo. ¿Ya? Siempre se ha combinado el libre mercado con la intervención del Estado en la economía. Y sobre todo después de 1939, después de la séptima crisis del capitalismo del año 1929-30, cuando aparece Keynes que refuta a los liberales de Adam Smith y otros, ¿ya? A Hayek ya en esa época. Por tanto, en ese ámbito hay pues izquierda y derecha.
Si estoy ya afirmando que esta dicotomía no ha dejado de existir, yo califico de todas maneras al MAS de izquierda y este otro lado derecha. En esta derecha hay más ultraliberales, algunos, otros liberales, otros nacionalistas, otros populistas. Bien, con nombres y apellidos tal vez en los candidatos, ¿te consideras de la línea del MAS? ¿No? Entonces, el MAS es de izquierda. Podemos hacer una serie de variaciones a ver, diferencias que tienen al interior. Alguien podría decirte, ¿eres de la versión masista de Arce o eres de la versión masista de Evo? ¿No? Entonces puede haber ese tipo de aspectos que analizar. Sin embargo, un trotskista como Ariel Román podría decir, simplemente el MAS es de derecha y con argumentos, ¿no? Porque prácticamente en la definición, digamos, del tipo de propiedad es que todavía existe una propiedad capitalista, diría él, ¿no es cierto? En ese entendido, a ver, ¿ha acabado el ciclo del MAS con su propuesta de izquierda, podríamos decir, o dices que no es de izquierda? Quisiéramos un poco entrar a ese análisis. Mira, la izquierda les he dicho que es amplia. Y la izquierda no significa sinónimo de comunista, ni de ser militante marxista, leninista, trotskista, marxista, guevarista. ¿Ya? Estos partidos políticos clásicos de la vieja izquierda hablan pues de abolir la propiedad privada sobre los medios de producción, abolir el Estado capitalista, ¿no? Esta otra izquierda, que es conservadora, reformista, socialdemócrata, lo que fuera, a la que responde el MAS, no va a tocar pues el núcleo de fuego, que es la propiedad privada sobre los medios de producción. Esa izquierda, yo no pertenezco a ninguno del demás, ni de Evo, ni de Arce Catacora. Nosotros, los de Pache Insurgente, jamás hemos metido la pata ni la mano en el MAS. Somos críticos del masismo, pero no les decimos de derecha, entendemos que son de izquierda, hasta por ahí. Dime, un militante de izquierda claro en el MAS no existe, a excepción de Álvaro García Linera, ¿ya? Entonces, esto es lo que hay que concebir, eso es lo que hay que ver, ¿ya? Por supuesto que el socialismo del siglo XXI son pues populismos que datan de una porción de izquierda, pero que no tienen un proyecto revolucionario para transformar la sociedad, al igual que el MAS. En ese sentido, creo que hay que saber diferenciar, ¿ya? Uno se puede reclamar de izquierda, pero no, hasta ahí llegaría, pero no, jamás se calificaría de querer transformar la sociedad. Jamás te diría yo soy marxista guevarista, yo soy marxista leninista o yo soy marxista trotskista, no. Esas son las posiciones ideológicas que todavía se debaten en este tiempo. Ahora, que para el futuro esto esté vigente o no, depende de la nueva situación que va generando el propio desarrollo y el sentido de desarrollo del propio capitalismo. Bien, Lucio, hablando ya en términos de esa, podemos decir, combinaciones que existe dentro de la izquierda, como también las puede haber dentro de la derecha, ¿no? De eso de centro-izquierda, ¿no? Posiciones que se van moderando en función de los lineamientos que hacen a la coyuntura. ¿Cómo definiríamos ya en la actualidad una postura, un planteamiento de izquierda? ¿Qué le ofreceríamos al país como revolución, como cambio? ¿Qué le ofreceríamos a la ciudadanía? ¿Por qué crees que el MAS ha utilizado el término cambio? ¿Ya? Porque cambio significa una metamorfosis de una situación concreta a otra situación concreta. No es revolución, es un proceso de metamorfosis. Y en ese sentido, por eso hablan ellos de los del MAS, del proceso de cambio. O sea, no han dejado de utilizar políticas neoliberales que las impuso el MNR el año 1985.
¿ya? La libre exportación de minerales, la libre vigencia de las finanzas y los bancos. Podríamos mencionar una serie de hechos. Entonces, de ese proceso que ha surgido el año 85, poco ha tocado o ha dejado de lado el movimiento al socialismo. ¿Podrían vanagloriarse de que han nacionalizado los hidrocarburos? Sí, pero ¿y cómo pues han recompensado los costos de recuperación en las empresas que supuestamente las ha nacionalizado el movimiento al socialismo? Les han entregado dineros de más de 3.000 millones de dólares cada año a las empresas que han estado a cargo de yacimientos, en fin, a los que estuvieron. Por ejemplo, Entel sigue siendo una sociedad anónima, aunque se diga que es del Estado. Entonces, por eso te digo, ellos hablan de proceso de cambio, no de una transformación revolucionaria. No vamos a negar que ha habido transformación, un cambio sustantivo, como un cambio político en la esfera de la política, de la Asamblea Constituyente. Ya, por eso hay el Estado plurinacional. Por eso se ha pretendido dejar de lado el Estado republicano o la República. Por eso se reivindica la huipala, se reivindica el 21 de junio como Año Nuevo Aymara, se ha incorporado aymaras quechuas a la Constitución, se ha reconocido sus peculiaridades y su forma de vida, etcétera, etcétera. Pero esa es una revolución política, más no una revolución social. Lenin diría es una revolución restringida, ¿ya? No es una revolución amplia, porque la revolución social, la transformación social y la verdadera revolución tiene que tocar el núcleo de juego que es la apropiación de los medios de producción. Y en Bolivia los que más ganan plata son la empresa privada, sobre todo en Santa Cruz, los bancos. Entonces el capitalismo está intacto, la propiedad privada está intacto. Lo que define a una transformación revolucionaria es quién controla los medios de producción, y no solamente quién controla la economía, también tiene que controlar el Estado, la ideología, la educación, etcétera, etcétera. A eso se llama revolución. Llegado a la finalización de este programa, tenemos un tiempo límite. En ese entendido, nos hubiera gustado conversar otros aspectos. Te comprometemos a una próxima entrevista para poder desarrollar temas más puntuales y apelando a tu experiencia y conocimiento. Agradecerte tu disposición de tiempo y será hasta una próxima oportunidad.